Siempre creí que ver a mi nieta casarse sería como cosechar la flor más hermosa que planté con tanto amor en esta vida. Esperé ese día con el corazón lleno de gratitud, imaginando cada detalle, cada abrazo, cada lágrima compartida de alegría. Pero cuando Carla finalmente se casó, lo descubrí por Instagram. Y lo peor, ni siquiera estaba invitada. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal si te gustan las historias reales, emotivas y sorprendentes como esta. Me llamo Ramona Aranda, tengo 74 años, y durante más de 2 décadas fui más que una abuela, fui madre, consejera y el escudo de una niña a la que crié como hija. Pero ese día, ella me borró como si nunca hubiera existido. No sé cuántas veces cargué a Carla dormida, con el cuerpo desmayado entre mis brazos, después de un berrinche, de un día largo o de una fiebre que no se quería ir. A veces siento que mis huesos todavía guardan el peso de su cuerpecito, como si ella siguiera ahí, pegada a mí. Era una niña inquieta, dulce, con un carácter que cambiaba cada 5 minutos, pero bastaba que me viera para que corriera a mis brazos. Su madre, mi hija, tenía que salir a trabajar desde que Carla tenía apenas 6 meses. Y yo, bueno, yo ya era vieja conocida del sacrificio. No me pesó, ni lo pensé 2 veces. Me convertí en madre otra vez, sin reclamarle a la vida. Porque así somos muchas abuelas, el corazón se nos parte en 2, pero seguimos criando como si fuera la primera vez. Recuerdo su primer día de kinder como si hubiera sido ayer. Le puse sus trencitas con moñitos rojos, le preparé su lonchera con pan con cajeta y su juguito de mango, y le bordé su nombre en la mochilita azul. Me quedé afuera del salón con un nudo en la garganta, viendo cómo se alejaba, chiquita, valiente, dándose la vuelta a cada paso para ver si yo seguía ahí. Y claro que seguía. Yo siempre estuve. Lloviera, tronara o se acabara el mundo. Cuando salía llorando, porque otro niño le había jalado el cabello, ahí estaba yo con una paleta de fresa y un abrazo que le decía que todo estaría bien. Y ella me creía. En su mundo, yo era la que lo podía todo. Qué privilegio tan grande, haber sido su refugio. Las navidades eran nuestras. Aunque no hubiera muchos regalos, la casa olía a ponche, a canela, a infancia feliz. Le enseñé a hacer tamales a los 7 años y a doblar las servilletas como en restaurante fino, aunque comiéramos en platos despostillados. Ella decía que yo era la señora mágica, porque siempre encontraba monedas en el fondo del cajón y galletas escondidas en la alacena. Yo me reía, pero la verdad es que hacía milagros con lo poquito que teníamos. Solo quería verla reír. Era mi mayor tesoro. A veces me preguntaban si no me cansaba, si no era hora de que su madre se hiciera cargo. Y claro que me cansaba. Pero mi amor por esa niña era más fuerte que cualquier achaque. Cuando enfermaba, se metía en mi cama sin pedir permiso, temblando como pajarito. Yo le ponía paños de agua fría, le contaba historias de princesas mexicanas, le cantaba bajito hasta que se quedaba dormida. Nunca supe si era ella quien necesitaba sentirme cerca, o si era yo la que no podía cerrar los ojos sin tocarle la frente cada 10 minutos. En una de esas noches, medio dormida, me susurró: «Gracias, mamá». Me quedé helada. No porque se equivocara, sino porque me dio un título que no estaba en los papeles, pero sí en su corazón. Me dormí llorando bajito, como cuando una verdad muy grande te cabe en el pecho sin avisar. La vi crecer entre platos que se lavaban con música, regaños con amor y risas que llenaban la sala. Le enseñé a barrer con escoba corta, a coser botones, a elegir aguacates maduros y a decir gracias hasta cuando no le daban nada. Me preocupaba que el mundo no la tratara con el mismo cuidado con el que yo la criaba. Pero también sabía que tenía que volar. Que un día, esa niña que cargué con mis manos se iría. No pensé que doliera tanto imaginarlo. Nunca te preparan para eso. Pero me repetía, si se va sabiendo que la amaron bien, ya hice mi parte. Pasaron los años, y Carla empezó a tener sus propias ideas, sus propios gustos, sus silencios adolescentes. A veces me dolía no ser parte de todo. Ya no me contaba cada cosa. Se encerraba en su cuarto con sus audífonos, y yo solo oía risas lejanas. Me hice a un lado muchas veces. No quería invadir.
Pero bastaba que tuviera un mal día para que volviera a buscarme. Me abrazaba fuerte, como cuando era niña, y me decía, nada es tan malo cuando tú estás. Yo sonreía, sin decir que por dentro me rompía pensar que algún día esa frase dejaría de ser cierta. La universidad fue otro golpe de realidad. La acompañé a inscribirse, le ayudé con los papeles, le bordé su nombre en su bata de prácticas. Y aunque ya era toda una mujer, seguía viéndola como mi niña. Me preocupaba que cometiera errores, que se entregara a alguien que no la valorara. Le decía, Carla, lo único que pido es que elijas a alguien que te respete, como yo te he respetado toda la vida. Ella se reía, decía que yo era exagerada, que el amor era otra cosa. Yo me quedaba callada, pero en mi pecho una alarma empezaba a sonar bajito. Cuando empezó a salir con Alan, me lo presentó como su amigo especial. Yo lo miré con respeto, pero con cautela. Tenía algo en la mirada que no me terminaba de convencer. Muy educado, sí. Muy correcto. Pero algo frío, algo distante. Como si estuviera evaluando todo, incluso a mí. Pero me mordí la lengua. No quería ser la abuela entrometida. Le di la bienvenida, cociné su platillo favorito, que Carla me chismeó por mensaje, y le sonreí todo el tiempo. A veces hay que tragarse las dudas por amor, aunque quemen por dentro. Pasó el tiempo y empezaron a hablar de mudarse juntos. Yo sabía que Carla no tenía cómo costear una casa. Y aunque no me lo pidió, tomé la decisión más grande de mi vida: transferirle la escritura de la casa que un día fue mía, con la condición legal de protegerla si las cosas salían mal. Ella lloró. Me abrazó como hacía años no lo hacía. Me dijo, eres la mejor abuela del mundo. Y yo creí que ese gesto sellaba nuestro vínculo para siempre. Qué ingenua fui. Creí que con amor bastaba. Que darlo todo nunca tendría consecuencias amargas. Hace poco, después de la misa, una vecina se me acercó y me dijo con una sonrisa rara, ¿y cómo va el asunto del casamiento? ¡Qué emoción!, ¿verdad? Yo me quedé paralizada. No sabía de qué hablaba. ¿Cuál casamiento?, pregunté. Pues el de tu nieta, Carla. Con ese muchacho, el Alan. Ya hasta tienen fecha, ¿no te han contado? Sentí que se me salía el alma. No por la sorpresa, sino por la forma. Por no haber sido yo quien supo primero. Por enterarme así, como quien escucha un rumor ajeno. Como si no contara. Me fui a casa en silencio. No dije nada. Pero esa noche no dormí. Me senté frente a la foto de Carla, aquella donde está con su toga de graduación y yo a su lado, con la cara hinchada de llorar de orgullo. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Tan poco valgo para ti, hija. ¿En qué momento dejé de ser parte de tu vida? Sentí el pecho apretado, como si me hubieran jalado el alma para afuera. Y ahí, en esa oscuridad, supe que algo en nosotras se había roto, y no sabía si iba a poder arreglarse. Después de esa conversación incómoda con la vecina, regresé a casa con un torbellino dentro. Intentaba convencerme de que quizá había un malentendido, que Carla me daría la noticia con sus propias palabras, a su tiempo, como solía hacer cuando algo le importaba mucho. Me repetía eso como una oración, como una fe terca que no quería soltar. Abrí el armario y saqué la caja donde guardaba los vestidos que una guarda para ocasiones especiales. El azul de encaje, con mangas largas, ese que solo usé una vez en una graduación. Me lo medí. Pensé, tal vez con otros aretes, y el cabello recogido, sí, aún me queda. Me miré al espejo con ternura, como quien quiere convencerse de que todavía tiene un lugar en la fiesta. Los días siguientes me los pasé pendiente del celular, esperando una llamada, un mensaje, una señal. Nada. Le escribí un texto simple, sin reclamos. Mi amor, me contaron que te vas a casar. ¡Qué emoción! Avísame si necesitas ayuda con algo. Lo envié con manos temblorosas. No por miedo, sino por la esperanza que se me escurría entre los dedos. Pasaron 2 días sin respuesta. Luego, otro más. Me prometí no insistir, pero el corazón no obedece a los pactos que hace la razón. Así que volví a escribirle, esta vez con un nudo en la garganta. Solo quiero saber si estás bien. Te amo, Carla. Esa vez ni siquiera lo leyó. Salí al centro a caminar. Pasé por tiendas de regalos, vi juegos de vajilla, manteles blancos, copas de cristal.
Pensaba en qué podría regalarles. Algo que no fuera costoso, pero que llevara mi cariño. Una parte de mí seguía aferrada a la idea de que todo se arreglaría. Que Carla aparecería de pronto, como siempre, con su sonrisa culpable y su voz bajita diciendo: «Perdón por no habértelo contado antes, abuela. Es que quería darte la sorpresa». Quería creer en eso. En ese guión bonito que me inventé en la cabeza para no desmoronarme. Una tarde, mientras tomaba café en el patio, una de las muchachas del barrio, esas que viven más en redes sociales que en la vida real, me gritó desde la banqueta: «Ramona, ¿ya viste la cuenta de Carla? Qué bonita se va a ver en su boda». Sentí que el estómago me daba vuelta. Fui adentro, abrí el celular, y con el corazón retumbando, entré a su perfil. Ahí estaba. La foto de ellos dos tomados de la mano, sonrientes, con el texto en letras grandes, contando los días para mi boda soñada. Y abajo, cientos de comentarios, pero ni una palabra para mí, ni una sola mención. Las manos me sudaban. Volví a leer la publicación. Miré cada detalle, cada emoji de corazón, cada felicitación. Y algo dentro de mí se quebró. No era el hecho de no haber sido invitada aún, eso podía arreglarse, sino la certeza de que no estaba en sus planes. De que su día más importante ya había sido diseñado, organizado y celebrado públicamente, sin mí. ¿Cuándo dejé de ser parte de sus días felices? ¿En qué momento me convertí en alguien prescindible? Sentí como si hubieran arrancado las páginas donde yo debía estar escrita. Guardé el celular como quien guarda una noticia trágica. No quería llorar. No ahí, no así. Me preparé un té, me senté en el sillón donde tantas veces la acurruqué para contarle cuentos. Recordé cuando me dijo, a los 8 años, que cuando se casara yo caminaría con ella hacia el altar. Que yo era su todo. Las palabras de una niña son promesas que una abuela guarda como si fueran ley. Y de pronto me encontré preguntándome si ese recuerdo había sido real o solo una ilusión que yo alimenté para sobrevivir a tantas soledades. Llamé a una amiga, una de esas con las que uno no tiene que explicar mucho. Apenas oyó mi voz, supo que algo andaba mal. Le conté con voz baja, tratando de no sonar herida. Pero ella, que me conoce como nadie, solo dijo: «¿Y ya le dijiste lo que sientes?». No supe qué contestar. Porque sí, quería decirle, quería sacudirla, preguntarle en la cara por qué. Pero también tenía miedo de la respuesta. Miedo de confirmar lo que mi alma ya sospechaba, que no fui olvidada por descuido, sino por elección. Esa noche, abrí mi álbum de fotos. Pasé las páginas una por una. Carla en su primer festival escolar, disfrazada de mariposa, Carla con los cachetes embarrados de pastel, Carla y yo, en la banca del parque, compartiendo paletas. Cerré el álbum con fuerza. No era justo. No para mí, ni para ella, ni para la historia que construimos. Me acosté sin cenar. Apagué la luz. Pero el sueño no vino. Me pasé horas mirando el techo, pensando en cómo el amor, cuando no se cuida, se convierte en ausencia y en deuda. A la mañana siguiente, me levanté decidida a no quedarme callada. A lo largo de mi vida aguanté muchas cosas. Hambres, desprecios, cansancios. Pero lo único que siempre protegí con uñas y dientes fue mi dignidad. No iba a dejar que ese lazo se rompiera sin intentar entender. Así que fui a buscarla. Caminé hasta su casa. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Silencio. Un vecino me miró desde el portón, como quien ve a alguien que ya no pertenece ahí. Y eso me dolió más que cualquier palabra. Regresé a casa, me senté en la cocina, me serví un café frío. El azúcar no le quitaba lo amargo. Pensé en no volver a insistir. Pero el corazón de una abuela no es racional. Es terco, testarudo, valiente hasta lo absurdo. Me convencí de que aún habría una explicación. Una razón que me hiciera entender. Y si no, al menos me quedaría la certeza de que lo intenté. Porque lo que una no reclama a tiempo, a veces termina por perderlo para siempre. Después de que nadie me abriera la puerta, volví a casa con los pies arrastrando un cansancio distinto, uno que no se quita durmiendo. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto más pesado, como si cada paso cargara años de decepción. Me senté en la mesa, frente a mi celular, con la pantalla negra, esperando una notificación que no llegaba. Y entonces lo hice.
Le escribí un mensaje corto, directo, sin adornos. Carla, necesito hablar contigo. Me duele lo que está pasando. Lo envié y me quedé ahí, viendo los 3 puntitos que aparecieron y desaparecieron. Nada. Ni una palabra. Pasaron horas. Me fui al mercado, hice mandado, saludé a medio mundo con una sonrisa que no me salía del alma. Compré pan dulce, como si fuera una forma de consolarme. Al volver, revisé el celular una vez más. Esta vez sí había una respuesta. Fría, cortante, casi de desconocida. Abuela, no es nada personal, pero queremos algo más íntimo y moderno. Leí esa frase una y otra vez, como si al leerla más despacio pudiera entenderla. ¿Íntimo? ¿Moderno? ¿Y yo? ¿Qué soy entonces? ¿Un adorno viejo que ya no combina con su vida? No contesté de inmediato. Me temblaban los dedos. Me fui a la ventana, vi pasar los coches, las madres con sus hijos, los perros callejeros buscando sombra. Y me pregunté cuándo dejamos de entendernos. ¿Fue culpa mía por amarla tanto? ¿Por facilitarle todo? ¿Por no ponerle límites a tiempo? Me sentí ridícula. Una abuela aferrada a un rol que ya no le corresponde. Como una actriz vieja que insiste en salir al escenario aunque ya no le escriban papeles. Esa noche no quise rezar. Me enojé con Dios. Le dije en voz baja, si me diste tanto amor para esto, ¿para qué me lo diste? Pasé días en automático, lavando ropa, cocinando sin hambre, apagando la tele sin mirarla. Las vecinas comentaban del evento, de las flores, del lugar donde sería la boda. Yo fingía no escuchar. Me decía que no tenía que ir donde no me querían. Que dignidad también era aprender a soltar. Pero no me convencía. Porque no se trata solo de orgullo. Se trata de memoria. ¿Cómo alguien olvida a quien le dio todo? ¿Cómo borra años de entrega sin siquiera una llamada? Me dolía, sí. Pero más que el desprecio, me dolía el silencio. Esa indiferencia que mata despacito. Un día, me animé a contarle todo a Licha, mi amiga de siempre. Nos sentamos en su patio, con un vaso de agua de Jamaica y la voz quebrada. Me escuchó sin interrumpirme. Y luego, sin adornos, me soltó. Eso no es modernidad, Ramona. Eso es ingratitud. Me dieron ganas de llorar ahí mismo. Porque escuchar esa palabra, dicha en voz alta, me partió algo por dentro. No es que yo no lo supiera. Pero una cosa es sentirlo y otra muy distinta es nombrarlo. Como si al decirlo ya no hubiera marcha atrás. Como si aceptar eso significara empezar a sanar, o empezar a cerrar. Después, volví a mirar la casa. Esa casa que yo había puesto a nombre de Carla hacía unos años, pensando en su futuro. Pero no lo hice a ciegas. No soy tonta. Siempre supe que la vida da muchas vueltas. Por eso, cuando firmamos los papeles, pedí una cláusula que me protegiera. Una que decía que, si me sentía irrespetada o excluida, podía revertir la propiedad. En su momento, Carla me abrazó, me dijo que no era necesario, que jamás me haría algo así. Pero igual firmó. Hoy me agradezco haber pensado con el corazón y con la cabeza. Me senté frente a esa escritura con manos firmes. Respiré hondo. No era venganza. Era justicia. Porque no puedes regalarle un mundo a alguien que después te saca de su mapa. No era solo una casa. Era mi legado. Mi historia. Cada rincón tenía mis huellas, mis sueños, mis lágrimas. ¿Y ahora? ¿Convertirme en una sombra en mi propia historia? No. No podía permitirlo. Fui al ropero, saqué el sobre con los documentos, llamé al abogado que me ayudó con la primera escritura. Le dije, necesito hablar con usted. Es urgente. Y en mi voz ya no había temblor. Solo decisión. Esa noche, dormí con los documentos al lado de mi cama, como si fueran un escudo. No pude evitar soñar con Carla de niña, con sus manitas chiquitas buscando las mías. Desperté con los ojos mojados. Me senté en la cama y dije en voz baja, no sé si esto va a dolerle, pero no más de lo que ya me dolió a mí. Porque a veces, para seguir amando a alguien, hay que ponerle límites. Y esa fue la lección más dura que la vida me obligó a aprender. La mañana en que fui al despacho del licenciado Montoya amaneció nublada,
como si el cielo también estuviera dudando de lo que iba a pasar. Me vestí con calma, con mi blusa blanca y mis zapatos más cómodos. Nada de joyas. Nada de maquillaje. Solo yo, con mis papeles y mi decisión. Caminé por el centro con la cabeza en alto, aunque por dentro llevaba un volcán mudo. En el trayecto, me pregunté 1000 veces si estaba exagerando, si me iba a arrepentir. Pero cada vez que pensaba en el silencio de Carla, se me endurecía el corazón. No era coraje, era dignidad herida. El licenciado Montoya me recibió con la misma amabilidad de siempre. Le entregué los documentos y le conté lo esencial, sin tanto adorno. Me escuchó con atención, sin juzgar. Cuando terminé, guardó silencio un momento, como pesando sus palabras. Luego dijo: «Tiene usted todo en regla, señora Ramona. La cláusula está clara. Si decide proceder, nadie puede detenerla». Me quedé viéndolo. No contesté de inmediato. Me pesaba el alma. «¿Y si me estoy equivocando?», le pregunté, más a mí que a él. «¿Y si esto solo la aleja más?». Él me respondió con calma: «Tal vez. Pero hay decisiones que se toman no por venganza, sino por respeto a uno mismo». Firmé los papeles con manos firmes. No me temblaron, aunque por dentro sentía que me estaba partiendo en dos. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo pensando en mí. Sin ponerme al final de la fila, sin disculparme por existir. Me dieron una copia del contrato nuevo, con la venta activada. La casa se pondría en venta en cuestión de días. Ya no había marcha atrás. Caminé de regreso con el sobreapretado contra el pecho, como si llevara ahí mi último suspiro. No lloré. No grité. Solo sentí un silencio profundo acompañándome. Llegando a casa, me preparé un té y me senté en la sala, justo frente a la ventana desde donde, años atrás, veía a Carla jugar en el jardín. Su risa se me vino a la memoria como un eco lejano. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», me pregunté, sin esperar respuesta. No hay dolor más frío que darte cuenta de que diste todo y aún así no fue suficiente. Porque una cosa es que se equivoquen contigo, y otra es que te borren. Y eso fue lo que sentí, que me habían borrado. Que ya no cabía en su historia. Y si no cabía, entonces ya no tenía sentido sostener un regalo que se convirtió en descuido. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía como flotando. Tenía pesadillas con Carla gritándome, con la casa vacía, con fotos quemadas. Pero también tenía momentos de paz. De una calma rara que viene cuando uno hace lo que sabe que debía hacer. Me preparé mentalmente para lo que pudiera venir. No sabía cómo se enteraría. No sabía si me buscaría. Pero estaba lista. Lista para mirar a los ojos de quien me juzgara y decir: «No me fui, me empujaron». Porque eso es lo que nadie ve. A veces no hay pelea. Solo ausencias que pesan más que cualquier grito. Una tarde, mientras lavaba los trastes, sonó el teléfono. Era la agencia inmobiliaria. Ya había interesados. Uno en particular, una pareja joven, sin hijos, enamorados de la ubicación. Preguntaron si podían visitarla el fin de semana. Dije que sí. Sentí un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí se estuviera despidiendo. Pasé los siguientes días limpiando, acomodando, dejando la casa presentable. Cada objeto que tocaba era un recuerdo. El florero de la sala, el tapete que Carla eligió cuando se mudó, la cortina que colgamos juntas. Me dolía, pero también me aliviaba. El día de la visita llegó. Los compradores eran amables, sonrientes, jóvenes como Carla. Recorrían cada cuarto con emoción. Hablaban de futuros hijos, de cenas con amigos, de poner una mecedora en el porche. Yo solo lo seguía en silencio, asintiendo. Cuando terminaron, me agradecieron y se fueron. Me senté en las escaleras de la entrada y respiré hondo. Ahí, donde tantas veces esperé a Carla volver de la escuela, donde me senté a coser mientras ella jugaba, ahora solo quedaba yo, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Firmé la venta el mismo día del evento. No por coincidencia. Fue mi manera de cerrar el ciclo. Mientras ella celebraba su boda, yo cerraba la historia que construimos juntas dentro de esas paredes. Y aunque muchos pensarán que fue venganza, no lo fue. Fue mi manera de recordarle que lo que se da con amor merece ser cuidado. Que no puedes apagar la luz de quien te enseñó a caminar en la oscuridad.
Me vestí de blanco ese día, no por luto, sino por paz. Porque a veces, perder algo también es ganar respeto por una misma. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto debemos perdonar a quienes amamos, incluso cuando nos humillan? Dicen que uno no debe mezclar el corazón con los papeles. Que cuando firmas un documento legal, debes hacerlo con la cabeza fría. Pero el día que firmé la venta, el corazón me ardía como carbón encendido. No era rabia. Era una tristeza antigua, de esas que no se lloran con lágrimas, sino con dignidad. El notario me explicó cada cláusula como si yo no supiera lo que hacía. Y yo solo asentía, porque sí sabía. Sabía que estaba cerrando una puerta que Carla había dejado abierta, solo para sacarme de ella. No esperé aplausos ni comprensión. Solo quería descansar. La notificación salió al día siguiente. Oficial, limpia, fría. Debe desocupar la vivienda en un plazo de 30 días hábiles. Esas palabras no llevan emoción. No gritan, no sangran, no lloran. Pero matan. Me imaginé el momento en que Carla abriría el correo, justo en medio de su boda perfecta. ¿Habría música de fondo? ¿Estaría bailando? ¿Riendo? Y de pronto, ¿su mundo se detendría por leer mi nombre en un sobre? No me sentí satisfecha. Me sentí humana. Porque la justicia no siempre da placer. A veces, solo duele en silencio, pero alivia. No supe de ella por 2 días. Nadie llamó. Nadie tocó a mi puerta. Y pensé que tal vez no se atrevería. Que lo leería, se enojaría, y simplemente seguiría su vida con esa frialdad que me ha ido quitando en cuotas. Pero no. El tercer día, por la tarde, mi teléfono vibró. Un audio de Carla. No lo abrí de inmediato. Lo miré como si fuera una bomba. Fui a la cocina, preparé un té de tila, me senté en mi sillón, me cubrí las piernas con la cobija de siempre, y entonces, con el corazón retumbando, lo escuché. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Esa fue su primera frase. Su voz no era la de la Carla que crié. Era una voz cargada de rabia, de reproche, de descontrol. Justo el día de mi boda, así pagas todo lo que hicimos por ti. Eres una egoísta, abuela, una egoísta. Me quedé helada. No lloré. Solo me quedé viendo el techo, con una sensación tan vieja como el abandono. ¿Yo? ¿Egoísta? Me tragué la respuesta como una pastilla amarga. Porque lo que más duele no es que te acusen, sino que lo haga alguien a quien tú defendiste de todo. Volví a escuchar el audio. 2 veces. No porque dudara, sino porque quería asegurarme de haber entendido bien. Y sí, cada palabra era una bofetada. No hubo una sola pregunta. No hubo un ¿por qué? Solo reclamos. Solo rabia. Como si mis años de entrega se hubieran borrado en un segundo. Apagué el celular y lo dejé sobre la mesa, lejos de mí. Me levanté a regar las plantas. Toqué una por una. Les hablé bajito, como si fueran mis únicas aliadas. No estoy loca, ¿verdad? Les dije. Y aunque no contestaron, el simple hecho de hablar me calmó. Esa noche me senté frente al altar que tengo en mi cuarto. Mis San Judas, la Virgencita, el rosario heredado. Les conté todo, como si fueran mis compadres. Les dije, no estoy buscando venganza. Solo quería que entendiera, que sintiera, aunque sea un poquito, lo que duele que te saquen del corazón sin aviso. Me quedé ahí, arrodillada, con los ojos cerrados. No pedí justicia, pedí claridad. Porque en esos momentos, una no quiere tener la razón. Una solo quiere sanar. El barrio empezó a murmurar. Algunos ya sabían. Las noticias corren rápido cuando se trata de escándalos familiares. Me crucé con una señora en la panadería que me miró como si esperara explicaciones. No las di. Ni me justifiqué. Aprendí que a veces el silencio es más poderoso que 1000 razones. La gente puede opinar lo que quiera. Pero solo yo sé lo que dolió cada ausencia. Solo yo sé cuántas veces me tragué las lágrimas para no preocuparla. Cuántas veces me hice la fuerte para que ella se sintiera segura. Me pregunté qué diría su mamá si estuviera cerca. Si vería todo esto como un malentendido, o si también se daría cuenta de lo que Carla se estaba convirtiendo. Pensé en llamarla. Pero me detuve. Esa ya no era mi batalla. Esa era mi herida.
y tenía que aprender a lidiar con ella sola. Me preparé para lo que vendría, porque sabía que esto apenas empezaba, que ese mensaje no sería el último, que Carla vendría, y que cuando lo hiciera, no podía encontrarme rota. Tenía que encontrarme firme. 2 días después del mensaje de voz, la tarde cayó espesa, con ese calor pegajoso que avisa que algo se está cocinando en el ambiente. Estaba sentada en el porche, tomándome un vaso de agua con limón, cuando escuché el motor de un coche detenerse justo frente a mi casa. No era el ruido de cualquier coche. Era el de ellos. Alan se bajó primero. Llevaba los lentes oscuros puestos, el ceño fruncido, el cuerpo tenso. Luego bajó Carla. No me miró de inmediato. Parecía más una tormenta que una persona. Su vestido aún olía a fiesta, pero su cara decía otra cosa, traía guerra en la mirada. No me moví. Me quedé ahí sentada, como si el piso me hubiera agarrado por los tobillos. Carla fue la primera en hablar, a gritos. ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer esto, abuela? Alan solo cruzó los brazos, como esperando que yo me derrumbara. Pero no lo hice. Respiré profundo y dije, sin levantar la voz, pasa, si quieres hablar. Carla negó con la cabeza. No voy a entrar a una casa donde ya no soy bienvenida. Sentí que esas palabras tenían filo, pero no eran más duras que las que yo ya había escuchado en mi mente cada noche. Alan se adelantó un paso. Su voz fue seca, mecánica. Esto es ilegal. Vamos a pelear por esa casa. Lo miré a los ojos por primera vez. No había miedo en mí, solo una tristeza honda. Peleen lo que quieran, pero todo está en regla. Consulten a su abogado. Carla se volvió a mí con los ojos llenos de lágrimas. Tú dijiste que era mía. Tú me la diste. Tragué saliva. Te la di con amor. Pero el amor no es sinónimo de abandono. Me borraste de tu vida, Carla. Y eso tiene consecuencias. Ella se quedó sin palabras unos segundos. Y en ese silencio, vi a la niña que yo crié, desaparecer. No fue una pelea de gritos. Fue peor. Fue esa guerra donde las palabras no se entienden porque cada quien habla desde una herida distinta. Carla me acusaba de arruinarle el día más importante de su vida. Yo solo quería que admitiera que me había dejado fuera sin explicación. No era personal, decía ella. Pero cuando te excluyen de algo que tú ayudaste a construir, no hay nada más personal que eso. Le pregunté, ¿de verdad pensaste casarte sin siquiera mirar a los ojos de quien te crió? Me contestó con un susurro. Quería algo diferente. Algo sin drama. Más moderno. Me quedé viendo su cara. Esa cara que cuidé cuando tenía fiebre, que limpié cuando se llenaba de tierra, que besé cuando se rompía el corazón por tonterías de adolescente. Y ahora, esa misma cara no me reconocía. O peor aún, me reconocía, pero había decidido no incluirme. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era el amor. Eso no se rompe tan fácil. Era el vínculo. Ese hilo invisible que une a dos personas más allá de los títulos. Sentí que el hilo se tensaba, y se rompía sin hacer ruido. La vecina de al lado abrió su cortina. Seguro escuchó el alboroto. En este barrio todos se enteran de todo. Carla la miró, incómoda, y bajó la voz. No era mi intención hacerte daño. Me paré lentamente, la miré con calma, y le respondí con la única verdad que me sostenía de pie. Pues lo hiciste. Y ahora tienes que vivir con eso. Igual que yo viví años enteros cuidándote, sin pedirte nada más que respeto. Alan la tomó del brazo, como queriéndola sacar de ahí. Pero ella no se movió. Me miró una última vez. Y por un instante, sus ojos no eran de enojo. Eran de vacío. Volvieron al coche. No hubo abrazos, ni disculpas, ni promesas de volver a hablar. Solo el sonido del motor alejándose y mis manos temblando en el regazo. Me senté de nuevo, como si el cuerpo se me hubiera desinflado. Miré el cielo. Eso fue todo, pensé. No sé si para ellos fue solo una conversación. Para mí fue un entierro. No de una persona, sino de lo que pensé que era indestructible entre nosotras. Me dolía todo. La espalda, los ojos, el alma. Esa noche, no quise cenar. Me serví una copa de vino,
la única que tenía guardada para una ocasión especial. Y pensé, quizá esta es la ocasión. Porque a veces hay que brindar no por lo que se celebra, sino por lo que se sobrevive. Encendí la radio, dejé sonar una canción vieja, y me recosté en el sillón, sintiéndome más vieja que nunca. Pero también más despierta. Porque cuando dejas de rogar por el amor de alguien, empieza a nacer el tuyo. Esa noche dormí mal. No por el cansancio físico, sino por la cantidad de pensamientos que se me amontonaban en la cabeza como ropa sucia. Me levanté varias veces al baño, abrí la nevera sin saber qué buscaba, encendí y apagué la luz del pasillo como si eso me ayudara a ordenar las ideas. Me repetía lo que Carla me había dicho, una y otra vez. Queríamos algo moderno, sin drama. ¿Desde cuándo me convertí en un problema? ¿En una carga? Me dolía más su tono que sus palabras. Porque lo que hiere no es lo que dicen, sino como lo dicen. A la mañana siguiente, preparé café con pan viejo. No me sabía a nada, pero lo hice como si eso me diera estructura. Me senté a la mesa y, sin querer, vi la libreta donde Carla solía dibujar de niña. Aún la conservo. Está toda rayada, con dibujos de perritos, estrellas y una que otra carta que me escribía. Abuela, tú eres mi heroína, decía una. Eres como una mamá pero más divertida, decía otra. Leí eso en voz alta y me rompí. Lloré bajito, con la cabeza sobre la mesa, como quien no quiere que Dios lo escuche tan derrotado. Por la tarde, vino Licha, mi amiga de toda la vida. Entró sin pedir permiso, como siempre. Traía una bolsa con pan dulce y su sermón listo. Me abrazó fuerte. Me dijo, «Estás viva, Ramona. Y si estás viva, no te me vas a dejar caer». Le conté lo que Carla había dicho. Me miró con esos ojos suyos que no juzgan, pero tampoco perdonan. Tú la criaste, pero no puedes cargar con sus decisiones. A veces, las semillas crecen torcidas aunque el terreno haya sido fértil. No sé si me consoló, pero me hizo pensar. Pasamos la tarde platicando, riéndonos de cosas viejas, recordando cuando nuestros hijos se escapaban al río sin permiso. Por un rato, me olvidé del dolor. Pero al irse, Licha me dejó con una frase que me retumbó todo el día: no te olvides de quién eras antes de criarla. Y esa frase me siguió como sombra. Porque la verdad es que no sabía quién era yo sin Carla. Todo lo que hice en los últimos 20 años giró alrededor de ella. Cada decisión, cada esfuerzo, cada renuncia. ¿Y ahora? ¿Ahora quién era yo? Me encerré en el cuarto, busqué una caja vieja donde guardo cartas, recibos, recuerdos. Ahí estaba la escritura original de la casa, la primera que tuve antes de dársela. Y entre los papeles, encontré una carta de Carla que me había escrito cuando cumplí 60. Gracias por todo, abuela. No sé qué haría sin ti. Eres mi casa, mi refugio, mi raíz. Leí esa frase 1000 veces. Me la sabía de memoria. Pero leerla ahora era como mirar una foto rota. Porque la persona que escribió eso ya no existe. O tal vez sí, pero ahora vive en un lugar donde yo ya no alcanzo. Y justo cuando pensaba que ya no podía sentirme más vacía, llegó el cartero. Traía un sobre con membrete de abogado. Lo abrí con manos heladas. Era una carta de parte del licenciado de Carla. Decía que consideraban impugnar la venta de la casa, que revisarían la legalidad del proceso. Me reí sin querer. Una risa seca, sin alegría. Porque ahora, además de no invitarme a su boda, me demandaba. Era como si cada gesto de cariño que alguna vez compartimos hubiera sido arrancado, pisoteado, convertido en pleito. Me senté con la carta en la mano, viendo cómo la tinta temblaba por mis dedos. Pensé, tanto amor para terminar en tribunales. Pero no lloré. Ya no. Solo sentí frío. Un frío interno, de esos que no se curan con cobijas. Pensé en responderle, en llamarla, en gritarle. Pero luego me di cuenta de algo. No le debía más explicaciones. Yo ya había dado todo. Lo que ella hiciera con eso, ya no estaba en mis manos. Esa noche, mientras apagaba las luces, me miré al espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mis ojos cansados. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí. No a la abuela, no a la cuidadora, no a la sacrificada. Me vi como mujer. Una que amó sin medida,
pero que también puede amarse a sí misma sin culpa. Me prometí que, pasara lo que pasara, no iba a permitir que ese capítulo definiera toda mi historia, porque yo existía antes de Carla, y seguiría existiendo después de ella. Al día siguiente, fui al despacho del licenciado Montoya con el sobre que contenía la carta del abogado de Carla. No me sorprendió que intentaran algo legal. Cuando el amor se rompe, muchas veces el orgullo busca vengarse por la vía más fría. Pero igual fui. Me senté frente al licenciado, respiré hondo, y le mostré el documento. Él lo leyó con calma, como quien ya ha visto muchas historias así. Al terminar, me miró y me dijo: «Ramona, usted no tiene nada que temer. El contrato es completamente válido. No hay forma legal de revertirlo sin su consentimiento». Me quedé callada un rato, asimilando. No era alivio lo que sentí. Era otra cosa. Algo parecido a la culpa. Una parte de mí, todavía herida pero maternal, pensaba: tal vez esto es demasiado. Tal vez me pasé. Pero otra parte, más silenciosa y sabia, me decía que no había hecho esto por maldad. Que el amor propio también necesita defensa. «¿Quiere que contestemos la carta?», me preguntó el licenciado. Le respondí que no iba a entrar en un juego de papeles fríos. No quería guerra. Solo quería distancia. Salí del despacho con una sensación extraña. Como si me hubieran quitado un peso y me hubieran puesto otro. Caminé sin rumbo por unas cuadras. Entré a una cafetería que no conocía. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. Ahí, viendo la calle moverse, entendí que había dado un paso del que ya no podía volver. Pero también entendí que esa decisión hablaba de mí, no de Carla. Que no importaba cuánto me doliera, no podía seguir entregando pedazos de mi alma a quien no la valoraba. Volví a casa al atardecer. La casa se sentía más vacía, más grande, más mía, y más ajena a la vez. Me senté en la sala, abrí el cajón donde guardo los papeles viejos, y encontré un billete doblado con la letra de Carla. Era de hace años. Decía: «Gracias por todo, abuela. No hay nadie como tú». Lo leí en voz alta. Era breve, pero sentí que en esas pocas palabras había una Carla que ya no existía, o que se había escondido detrás de un hombre, de una vida nueva, de una idea de modernidad que no me incluía. Me fui al patio, con el papel en la mano. Me senté bajo la bugambilia que siempre florece en abril. Esa planta fue testigo de tantas cosas: juegos, regaños, fiestas pequeñas. Ahí, mirando sus flores moradas, pensé que tal vez yo también debía florecer diferente. Que no era tarde para hacerlo. Me pregunté qué quería yo ahora, sin Carla, sin la rutina de cuidarla, sin ese rol que me había definido tantos años. Y ahí, en ese silencio, una idea empezó a germinar, como semilla tímida. Pensé en volver al orfanato donde alguna vez quise ayudar. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en ese orfanato, en las veces que quise ser voluntaria y no pude porque Carla siempre me necesitaba. Ahora tenía el tiempo. Tal vez también el corazón. Al día siguiente, busqué el número. Llamé. Me contestó una mujer amable. Le conté que era Ramona, que quería ofrecerme como voluntaria. Me dieron cita para el lunes. Colgué el teléfono con las manos sudadas, pero el pecho encendido. No sabía si era un nuevo comienzo, pero era algo. Durante el fin de semana, preparé un pastel de plátano, mis famosos tamales, y lavé mi ropa con más cuidado de lo usual. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque algo dentro de mí sentía que debía presentarme limpia, como quien llega a un sitio sagrado. Y ese orfanato, sin conocerlo, ya me parecía un lugar lleno de sentido. Pensé en lo mucho que di, y en lo mucho que aún me quedaba por dar. Solo que ahora, tal vez, lo daría a quienes supieran recibirlo. El lunes amaneció con sol. Me puse una blusa amarilla, el collar de cuentas que Carla me hizo en la primaria, y caminé hasta la dirección que me habían dado. Al llegar, me recibió una mujer de sonrisa cálida. Me mostró las instalaciones, los salones, el comedor, las literas. Y luego, me presentó a un grupo de niños. Uno de ellos, Lucía, se acercó y me dijo: «Tú eres la nueva abuela». Sentí un nudo en la garganta. Acaricié su cabello, sonreí, y le dije: «Sí, mi amor, si tú quieres, sí lo soy». «¿Y tú?».
¿Puede el amor sobrevivir cuando el respeto se ha perdido? No pasaron ni 3 días desde la última vez que Carla vino a gritarme antes de que el barrio entero empezara a hablar. Yo sabía que se venía. En una colonia como la mía, las paredes oyen, las banquetas repiten, y los portones tienen más lengua que oído. No me sorprendió que en la panadería me saludaran distinto, ni que en la iglesia me abrazaran con más fuerza de lo normal. Algunos me miraban con compasión, otros con juicio disfrazado de curiosidad. Pero lo que más me dolía era esa pregunta muda en sus ojos. ¿Qué hiciste, Ramona? La señora Yolanda, la de la tienda de la esquina, fue la primera en romper el silencio. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Eh? Qué descaro dejarte fuera. Me lo dijo con voz alta, para que la escuchara media cuadra. Me quedé en silencio. Porque aunque una parte de mí se sentía validada, otra se resistía a celebrar esa clase de justicia. No me gustaba verme como la víctima vengativa. Yo no era eso. Era una mujer cansada de ser invisible. Pero en la boca de otros, mi historia se volvía telenovela de las 4. Los chismes no se detuvieron. Que si Carla y Alan estaban peleando. Que si él se fue 2 días sin avisar. Que si ya buscaban un apartamento donde caerse muertos. No respondía ninguno. Me parecía vulgar convertir tanto dolor en espectáculo. Pero, a solas, me preguntaba si Carla estaba bien. Si dormía. Si comía. Si lloraba. Porque sí, estaba enojada, decepcionada, herida, pero no la odiaba. ¿Cómo se odia a alguien que has amado más que a ti misma? Solo se puede extrañar. Y extrañar también duele. Una mañana, mientras barriendo el frente de la casa, se me acercó doña Matilde, la que casi nunca habla. Me dio una flor de su jardín y me dijo: «Ninguna madre se merece lo que te hicieron». Esa frase me atravesó. Porque yo no era su madre. Pero lo había sido todo. Y que alguien lo dijera en voz alta me hizo sentir menos loca. A veces, lo que más necesita una mujer es que alguien vea lo que ella ya no puede explicar sin romperse. Agradecí la flor, la puse en un vaso con agua, y me prometí no dejar que los chismes definieran lo que pasó. La rutina siguió su curso. El orfanato me empezó a llenar los días. Los niños me decían Abu con esa dulzura que no se finge. Les enseñaba a hacer tortillas, a doblar servilletas, a preparar limonadas sin hacer cara fea. Uno de ellos me preguntó si yo sabía contar cuentos sin final triste. Le respondí que no, pero que sí sabía contar historias que terminaban en calma. Y se rió, como si eso fuera lo mejor del mundo. Me sentí útil otra vez. No solo necesaria, viva. Una tarde, al volver del orfanato, tomé el camino largo. Pasé frente al parque donde solía llevar a Carla de niña. Me detuve frente a la banca de siempre. Estaba vacía. Me senté un momento. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y entonces la oí. Su voz. Real, no recuerdo. Abuela. Abrí los ojos. Ahí estaba. Sentada al otro lado de la banca. Con los ojos rojos, sin maquillaje, sin escudos. Carla. No dije nada. Tampoco ella. Nos quedamos en silencio, mirando a lo lejos. Como si las palabras fueran peligrosas. Como si el momento pudiera romperse si hablábamos demasiado pronto. La miré con calma. Ya no con la rabia de antes, ni con la ternura ciega de siempre. La vi como lo que era, una mujer confundida, rota, tratando de regresar a algo que tal vez ya no existía. No sé cuánto tiempo pasó. Pero al final, solo dijo: «No sabía que dolía tanto que no me invitaran». Y esa frase, tan sencilla, me golpeó más que cualquier reclamo. Porque por fin, por un segundo, se dio cuenta. No contesté. Solo la tomé de la mano. Pequeño gesto, pero suficiente para decirle: «Aquí estoy». Aunque no sé por cuánto. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, sentadas en esa banca vieja que tantas veces nos había visto reír cuando Carla era niña. El sol ya se iba escondiendo detrás de los árboles, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que siempre me recuerda que los finales también pueden ser suaves. No necesitábamos hablar mucho. A veces, el silencio entre 2 personas que se conocen profundamente dice más que cualquier palabra. Pero ese día, algo dentro de nosotras sabía que no podíamos seguir callando. Que había cosas que, si no se decían ahora,
se convertirían en grietas eternas. Carla fue la primera en romper el hielo. No quería que esto pasara así, dijo, con la voz bajita, casi un susurro. Quería que todo fuera perfecto. Pero no sabía cómo incluirte sin que todo se sintiera anticuado. Me quedé viéndola, sin parpadear. ¿Anticuado?, repetí, sin tono de burla, solo queriendo entender. Sí. Alan decía que las bodas ahora son distintas. Que las familias tradicionales siempre meten drama. Que tú ibas a opinar de todo. Sentí el corazón hacerse chiquito, como si me lo apretaran con una mano invisible. ¿Y tú qué pensabas?, pregunté. Me miró a los ojos. Que tenía razón. Que era más fácil no lidiar con eso. Más fácil. Esa palabra me dolió más que todas. Porque criarla nunca fue fácil. Porque cuidarla cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana no fue fácil. Porque decirle que sí cuando yo no tenía nada para darle tampoco fue fácil. Pero lo hice. Todo. Sin pedir nada a cambio. Solo amor. Y ni siquiera eso obtuve cuando más lo necesitaba. Me levanté de la banca y caminé unos pasos. No para alejarme de ella, sino para no quebrarme frente a sus ojos. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto?, le dije, sin mirarla. Dar todo lo que tenía y descubrir que ni siquiera merezco una silla en tu fiesta. Ella se levantó también, pero no se acercó. Se quedó ahí, con los brazos cruzados, como si no supiera cómo acercarse sin herirme más. No lo hice por maldad, abuela. Lo juro. Solo me dejé llevar. Quería algo nuevo, algo solo mío. Y pensé que tú ya habías tenido tu lugar. Me reí sin querer. ¿Mi lugar? ¿Cuál, hija? ¿El de madrugar por ti? ¿El de aguantar tus rabietas? ¿El de pagar tu escuela cuando tu mamá no podía? Si eso era mi lugar, entonces sí, lo ocupé hasta el fondo. Ella bajó la mirada. Lo sé. Y me duele. Porque ahora entiendo cuánto perdí por querer empezar de cero sin mirar atrás. Nos quedamos en silencio otra vez. El viento movía las hojas y el cielo empezaba a pintarse de naranja. Carla se acercó, se sentó otra vez y me dijo, nunca pensé que te doliera tanto. Esa frase me quebró. Porque era la primera vez que reconocía mi dolor sin excusas. Me senté a su lado. Claro que me dolió. Me dolió como duelen los olvidos. Como duele cuando te borran de una historia que tú ayudaste a escribir. Y ahí, sin necesidad de lágrimas, las dos supimos que algo en nosotras había cambiado. Que no íbamos a volver al mismo lugar, pero tal vez podríamos construir uno nuevo. No sé cómo arreglar esto, dijo, como si buscara permiso. No se arregla, le respondí. Se repara. Poco a poco. Y a veces, no queda como antes, pero sigue sirviendo. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba dispuesta a escuchar. Me contó que Alan no entendía su vínculo conmigo, que la presionaba para dejar el pasado atrás. Y tú eras mi pasado, abuela. Pero también eras todo lo que me sostenía. Y cuando te solté, todo se me vino encima. Me dolía escuchar eso. Pero también era un pequeño alivio. Saber que, al menos, ya veía las ruinas. La noche cayó por completo. Nos paramos y caminamos en silencio de regreso a mi casa. No entró. Solo me acompañó hasta la puerta. ¿Puedo volver a visitarte?, preguntó, como si no supiera que esa siempre fue su casa. Cuando quieras, le dije. Pero no con tono amable. Con tono real. Porque las puertas se pueden abrir, pero el corazón tarda un poco más. Me besó la frente. Y se fue. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Esa noche, después de que Carla se fue, me senté en la sala sin prender la luz. Me quedé ahí, escuchando los ruidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, mis propios pensamientos dando vueltas como moscas en un cuarto cerrado. No me sentía bien. Tampoco mal. Era algo raro. Como si por fin hubiera soltado una mochila que cargué durante años, pero sin saber dónde dejarla. Me preguntaba si todo lo que habíamos dicho era suficiente.
si de verdad algo había cambiado entre nosotras o solo habíamos dicho lo justo para no seguir rompiéndonos. Al día siguiente, me desperté temprano y me puse a preparar el desayuno como si Carla fuera a llegar de un momento a otro. Tortilla de huevo con nopales, su favorita. Me reí sola al darme cuenta de lo absurdo. Me sentí como esas señoras que se preparan para visitas que nunca llegan. Pero no podía evitarlo. Hay rutinas que una no suelta solo porque el corazón ya se enfrió. Hay amores que siguen cocinándose por dentro, aunque ya nadie venga a la mesa. Al mediodía, alguien tocó la puerta. Me sobresalté. Pensé que era ella. Me arreglé el cabello con las manos y abrí. Pero no era Carla. Era el repartidor con una carta. Una notificación bancaria, nada importante. Me senté otra vez, un poco desinflada, y pensé, esto va a ser así. Ir y venir. Esperar y no saber si esperar es tonto o valiente. Me paré, lavé los trastes, barrí el patio, doblé ropa. Todo con la cabeza llena de recuerdos. Porque una disculpa no borra una herida. Solo la señala. Y a veces, es más difícil vivir con la herida vista que con la negación. A la tarde, Carla me escribió. Un mensaje sencillo. Gracias por escucharme ayer. Te quiero. Leí ese te quiero con cautela. Era como una flor que se da después de una tormenta. Hermosa, pero frágil. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si me hablara otro idioma. Al final, le puse, yo también. No había más que decir. El amor seguía. Pero el puente que nos unía estaba lleno de grietas. Esa misma semana, encontré una caja que guardaba en el closet, con cosas de Carla. Sus dibujos de la primaria, cartas, la primera blusa que le compré con mi primer aguinaldo como trabajadora doméstica. Saqué todo y lo puse sobre la cama. Lloré. No porque la extrañara. Eso era evidente. Lloré por la abuela que yo era. Por todo lo que hice creyendo que el amor era suficiente. Por haber apostado todo a una relación que ella eligió dejar de lado sin mirar atrás. Hay dolores que no tienen cura. Solo se aceptan. 2 días después, Carla vino a verme. Me ayudó a preparar tamales. Cocinamos en silencio. A veces hablábamos de cosas pequeñas. El clima, la señora que vende queso, el perro del vecino. No hablamos de lo que pasó. Y eso, en sí mismo, fue extraño. Porque las palabras se sentían suspendidas, como si flotaran en el aire sin atreverse a caer. Nos mirábamos de vez en cuando. Yo buscaba a la niña. Ella buscaba a la abuela. Pero ya no estábamos ahí. Éramos otras. Al terminar, le di una caja pequeña. Dentro estaba una pulsera de plata con su nombre grabado. Se la había regalado cuando cumplió 15. Ella la miró, se le humedecieron los ojos. Pensé que ya no la tenías, dijo. Nunca me deshice de nada tuyo, respondí. Me abrazó. No un abrazo apretado, de esos que cierran heridas. Fue un abrazo corto, incómodo, como cuando abrazas a alguien que te quiere, pero que ya no sabe bien cómo. Y ahí supe que el amor seguía, pero ya no nos curaba. Esa noche, después de que se fue, me senté con una taza de té y pensé, el daño ya está hecho. No como una frase de resignación, sino como una verdad con la que hay que aprender a vivir. Puedes perdonar, puedes reconstruir, puedes abrir la puerta otra vez, pero no puedes volver a ser la misma. Algo en mí cambió. Algo en ella también. Y aunque seguíamos siendo parte una de la otra, ya no éramos hogar. Carla se mudó a un apartamento pequeño, casi del tamaño del cariño que últimamente se tenían entre ella y Alan. Me lo contó en uno de esos mensajes breves, sin emoción. Ya nos cambiamos. Está lindo, pero chico. No pregunté más. No ofrecí ayuda. No por despecho, sino porque aprendí que hay batallas que uno debe dejar que el otro pelee solo. Me imaginé ese lugar lleno de cajas, sin fotos, sin plantas, sin el olor a pan tostado que tenía mi casa. No era solo un cambio de dirección. Era el eco de una elección. Los primeros días no supe mucho. No pregunté. Pero los rumores llegaban. La señora Yolanda, la de la tienda, siempre tan bien informada, me dijo en voz baja, dicen que se la pasan peleando. Que él ya no es tan amable. Que ella se encierra a llorar.
Yo solo asentí. No quería opinar. Porque cuando una ha amado tanto, lo último que desea es tener razón cuando el otro se equivoca. Pero por dentro, algo se me apretaba. No por gusto, sino por la certeza de que Carla se estaba dando cuenta, tarde, de lo que había dejado atrás. Un día, sin previo aviso, me escribió: ¿te acuerdas de la receta del pastel de plátano? Me sorprendió. No por la pregunta, sino porque fue la primera vez que sentí que quería algo mío, no solo por interés. Le mandé la receta, escrita a mano, con mi letra de siempre. Al final puse: el truco está en no batir demasiado la mezcla. Si no, se endurece. Y luego me reí sola, pensando en lo simbólico de ese consejo. El amor también se endurece cuando se manosea mucho. Pasaron las semanas. Cada vez que la imaginaba, la veía en ese departamento frío, con paredes vacías y discusiones suspendidas. Un lugar sin alma. Porque no basta con tener techo. Hace falta historia. Hace falta raíz. Y eso solo lo da el hogar. El verdadero. Aquel donde uno creció entre olores, regaños, abrazos y canciones de cuna. Carla pensó que mudarse era independencia. Pero entendió que libertad sin afecto es solo otra forma de exilio. En paralelo, mi vida se llenaba de otras voces. Los niños del orfanato se convirtieron en mi nueva rutina. Cada uno con su historia, con su vacío, con su deseo de ser visto. Lucía, la niña que me preguntó si quería ser su abuela, me esperaba todos los martes con dibujos. Un día me regaló uno donde aparecíamos ella y yo, de la mano, con la frase: no me dejes nunca. Lo guardé en mi bolso. Me sentí útil. Me sentí necesaria. No como consuelo, sino como alguien que todavía tenía amor para dar. Una tarde, salí a caminar y pasé cerca del nuevo edificio donde vivía Carla. No planeaba ir, pero mis pies me llevaron. Lo vi desde lejos. Sin cortinas. Sin plantas en las ventanas. Sin música saliendo por las rendijas. Era un edificio como cualquier otro. Igual de impersonal que todos. Me detuve un segundo. No sabía si tocar. No sabía si quería verla. Pero justo cuando estaba por dar la vuelta, vi a Alan salir. Solo. Con cara de fastidio. Con una mochila colgada al hombro. No me vio. Pero yo lo vi todo. Me escondí detrás de una columna. Lo seguí con la mirada hasta que se perdió por la calle. Luego volví mis ojos al edificio. Y ahí, en una de las ventanas del tercer piso, vi a Carla. Apoyada en el vidrio. Viéndolo irse. No lloraba. Pero tampoco tenía expresión. Solo esa mirada vacía que yo le conocía desde niña cuando algo le dolía y no sabía cómo decirlo. No me vio. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que me necesitaba. No lo dijo. Pero el corazón de una abuela siempre lo sabe. ¿Y tú? ¿Vale la pena construir una familia con alguien que desprecia a quien te crió? El orfanato se convirtió en mi lugar de consuelo sin que yo lo buscara. No era grande, ni bonito, ni estaba perfectamente pintado. Tenía grietas en las paredes, juguetes rotos en las esquinas y olor a desinfectante barato. Pero también tenía risas. Risas genuinas. Risas con los dientes chuecos, con las manos sucias, con las miradas llenas de hambre, no de comida, sino de atención. Ahí entendí que uno no necesita ser madre biológica para ser guía. Solo basta estar. Y yo estaba. Lucía, esa niña de 7 años con ojos de cielo nublado, se convirtió en mi sombra. Me esperaba todos los martes y jueves. Me traía dibujos, me contaba secretos, me pedía que le trenzara el cabello. ¿Así me peinabas cuando yo era tu nieta?, me preguntó un día, sin malicia. No supe qué decirle. Solo la abracé y le dije: tú eres mi niña ahora. Y ella sonrió con esa seguridad que solo se tiene cuando alguien te elige de nuevo. Porque a veces, lo que más sana, no es quien vuelve, sino quien te encuentra. Los demás niños también se acercaban. Uno me pedía que le enseñara a amasar. Otro quería que le leyera cuentos. Uno más solo quería sentarse a mi lado, sin hablar. Era como si mi presencia les diera algo que no sabían que necesitaban. Y yo también me sentía nutrida. No era un reemplazo de Carla. Nada ni nadie podía serlo. Pero era un nuevo capítulo.
Y yo estaba decidida a escribirlo con el mismo amor con el que crié a mi nieta. Con entrega. Con ternura. Con ganas. Una tarde de lluvia, estábamos haciendo pan casero. La masa pegajosa, las risas desordenadas, el olor a vainilla llenando el comedor. Entonces, escuché la puerta abrirse y el sonido de unos tacones en el piso húmedo. Miré hacia el pasillo. Ahí estaba Carla. Empapada, con el cabello pegado a la cara, con la mirada buscando algo. Me paralicé. Los niños también. Lucía fue la primera en correr hacia ella. Tú eres la mamá de la abuela Ramona. Todos rieron. Carla también. Por un segundo, el pasado se suspendió. Me acerqué despacio. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin dureza, pero sin suavidad forzada. Necesitaba verte, dijo. Y no sabía cómo volver sin parecer una cobarde. La miré. Estaba distinta. Más flaca, más pálida, pero con algo en los ojos que no le veía hace tiempo, ¿verdad? Aquí estoy, le dije. Pero ya no soy la misma. Ella bajó la cabeza. Yo tampoco. Y ese fue nuestro primer paso real hacia algo nuevo. Porque no se trataba de retomar lo que fuimos. Se trataba de ver si podíamos acompañarnos, siendo quienes ahora éramos. Le presenté a los niños. Se sentó con nosotros. Amasó, se ensució las manos, se rió con Lucía. No hablamos de Alan, ni del apartamento, ni de lo que se había roto. Solo compartimos harina, anécdotas y pan tibio. Fue suficiente. Esa noche, al despedirse, Carla me dijo, ¿puedo volver? Y yo le respondí con una sonrisa cansada, las puertas están abiertas, pero esta vez, las reglas son otras. Ella entendió, asintió, y se fue sin necesidad de dramatismos. Esa noche, antes de dormir, le escribí una carta a mí misma. No era larga. Solo decía, no perdiste a tu nieta. Solo necesitaba perderse para entender lo que eras. La guardé en la misma caja donde están las fotos viejas, los recibos de escuela, las cartas con crayón. Pero por primera vez en años, esa caja no me dolió. Me dio esperanza. No sé en qué momento exacto supe que Carla iba a volver de verdad, no solo como una visita ocasional, sino con esa intención genuina de reconstruir. Tal vez fue cuando la vi ayudar a Lucía a doblar una sábana, con esa torpeza dulce de quien nunca aprendió, pero quiere aprender. O cuando me preguntó qué significaba resiliencia, mientras barríamos el comedor juntas. Fue en esos pequeños gestos donde sentí que algo nuevo estaba naciendo entre nosotras. No una repetición del pasado, sino otra forma de ser abuela y nieta. Más frágil, pero más real. Ya no había fantasía, solo voluntad. Empezó a venir todos los lunes. A veces llegaba antes que yo al orfanato. Traía pan dulce, jugo para los niños, cuentos nuevos. Me decía, quiero entender por qué este lugar te hace tan feliz. Y yo no respondía. Solo le mostraba. Porque hay cosas que no se explican con palabras, se entienden con la piel. Un día, Lucía me abrazó y gritó, la abuela tiene 2 hijas ahora. Carla me miró con una mezcla de ternura y nostalgia. Esa niña había dicho lo que ninguna de nosotras se atrevía, que estábamos intentando formar algo nuevo, aunque no supiéramos cómo llamarlo. Me preguntaba si el perdón podía construirse con acciones pequeñas. No con discursos largos, ni con lágrimas dramáticas, sino con constancia. Con tortillas compartidas. Con silencios cómodos. Con gestos sencillos. Porque lo que Carla había hecho no se borraba. Pero tampoco me impedía ver lo que ahora intentaba hacer. Yo la observaba. La escuchaba. La sentía distinta. Más suave. Menos defensiva. No justificaba lo que pasó. Pero tampoco lo negaba. Y eso, para mí, ya era un comienzo. Una tarde de jueves, mientras bordábamos con las niñas del orfanato, Carla me preguntó si me dolía menos. No supe qué decirle. El dolor no desaparece. Cambia de forma. A veces se vuelve sombra. Otras, se disfraza de prudencia. A veces me duele más, le dije. Porque ahora entiendo cuánto te necesitaba en mi vida. Y no estabas. Ella bajó la mirada. Yo también me necesitaba en tu vida. Y no supe cómo quedarme. Esa confesión me tocó el alma.
Era la primera vez que decía yo también, y no como respuesta fácil, sino como espejo sincero. Pasó un mes. Luego otro. Carla ya formaba parte del orfanato. Los niños la querían. El personal la respetaba. Yo empezaba a confiar de nuevo. Pero el miedo seguía ahí, como una espina silenciosa. Me preguntaba si volvería a irse. Si Alan volvería. Si, en algún momento, me volvería a excluir. Una parte de mí no quería encariñarse otra vez. Pero la otra, más fuerte, más testaruda, se aferraba a esa nueva versión de ella. Porque era mejor amar con cautela, que vivir con el corazón congelado. Un domingo, mientras cocinábamos juntas, Carla me preguntó, ¿tú me perdonaste? Me quedé inmóvil, con la cuchara en el aire. No me lo esperaba. No con esa voz. No con esa humildad. No sé, le dije. Hay días en los que creo que sí, y otros en los que me duele demasiado para pensar en eso. Ella asintió. No insistió. Solo me abrazó por la espalda y dijo, yo tampoco me perdono todavía. Y fue ahí cuando supe que el perdón no es una meta. Es un camino que se recorre a dos. Con pausas. Con tropiezos. Pero juntas. Esa noche me senté a escribir. Algo que no hacía desde hacía mucho. Escribí sobre el perdón. Sobre cómo, a veces, perdonar no es olvidar, sino aprender a mirar lo que dolió sin que nos aplaste. Escribí que una disculpa sin cambio es solo un disfraz. Pero que un cambio sin disculpa también puede ser una forma silenciosa de redención. Pensé en mi madre. En cómo nunca se disculpó por sus ausencias. Pero cambió. Y eso bastó para que yo la amara hasta el final. Tal vez ahora me tocaba a mí hacer lo mismo con Carla. Lucía me preguntó si Carla podía quedarse a dormir una noche en mi casa. Así te cuida cuando tú te cansas. Me reí. Le dije que Carla ya era grande. Pero Lucía insistió. Los grandes también se cansan, abuela. Y tenía razón. Esa noche, Carla se quedó. Vimos una película. Comimos palomitas. Ella durmió en su antiguo cuarto. El que transformé en cuarto de costura. Me sentí rara, pero también en paz. Como si el tiempo se hubiera doblado. Como si por fin, después de tanto, las cosas empezaran a encontrar su lugar. A la mañana siguiente, mientras preparábamos café, me confesó que Alan se había ido definitivamente. Me dejó porque no quise alejarme de ti, dijo. Me quedé quieta. No sabía si eso era un regalo o una deuda. Pero lo dijo con serenidad. Sin drama. Como quien acepta lo que perdió por amor a lo que realmente importa. No quiero que me aplaudas, dijo. Solo quiero que sepas que esta vez elegí quedarme. Y esa fue su manera de pedirme perdón, sin condiciones. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar del pasado. No porque lo ignoremos, sino porque lo entendimos. Hay dolores que no necesitan repetirse, solo honrarse, con respeto, con presencia, con verdad. Cada vez que Carla me llama por teléfono, cada vez que llega al orfanato con una flor para Lucía, cada vez que se sienta a mi lado sin decir nada, siento que estamos sanando. No como antes. No como cuento de hadas. Sino como dos mujeres que decidieron volver a quererse, pero desde la herida. Desde aquella noche en que Carla durmió de nuevo en mi casa, algo se acomodó por dentro. No como antes, cuando su presencia era rutina. Ahora era diferente. Era una visita que sabía a reconciliación. Cada cosa que hacía, lavar los platos, regar mis plantas, doblar una cobija, no era costumbre. Era intención. Como si, sin decirlo, buscara sembrar algo nuevo en la tierra que un día pisoteó. Y yo, que ya no esperaba nada, empecé a dejar que ese algo creciera. Sin prisa. Sin expectativas. Como quien planta una semilla sin saber si florecerá. Empezamos a cocinar juntas los domingos. Ella traía recetas nuevas, yo las mías de siempre. En esa mezcla extraña de pasado y presente, encontrábamos un ritmo. A veces reíamos, a veces callábamos, pero lo hacíamos juntas. Y eso era todo. Una tarde, mientras preparábamos empanadas, Carla me miró de reojo y dijo, «Nunca creí que podríamos volver a esto». Le respondí sin dejar de amasar, «Esto no es volver.
Esto es empezar de nuevo. Nos miramos. Y en ese silencio, supe que me entendía. Volvió a preguntarme si podía ayudar en el orfanato más seguido. No como voluntaria eventual, sino como parte del equipo. Quiero quedarme. No solo aquí. También ahí. Yo sabía que eso era más que una oferta de ayuda. Era una promesa. Así que le abrí la puerta. La vi hacerse amiga de otras cuidadoras, de los niños más tímidos, de los que no confiaban en nadie. Carla tenía esa capacidad de mirar a los que nadie mira. Tal vez porque ahora sabía lo que era sentirse invisible. Lucía, como siempre, fue la primera en recibirla. Le pintó un retrato. Un dibujo torpe pero lleno de colores, donde ella, Carla y yo aparecíamos bajo un árbol con la palabra hogar arriba. Carla se emocionó. La abrazó. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó. Lucía dijo que sí. Y desde ese día, el dibujo colgó en la pared de mi sala, al lado de fotos viejas, pero con un lugar especial. Como si ese pedazo de papel fuera testigo de que algo había sido reparado. Un día, mientras barriendo el patio del orfanato, recibí una llamada. Era una señora interesada en comprar una propiedad que yo aún no había puesto en venta formalmente. Una que había quedado a mi nombre después del proceso legal con la casa que fue de Carla. Vi el terreno y me interesa. Me dijeron que usted podría venderlo. Me quedé en silencio unos segundos. Déjeme pensarlo, respondí. Colgué. Y me quedé con esa frase flotando. Déjeme pensarlo. Porque por primera vez, no necesitaba vender. Tal vez, podía sembrar. Le conté a Carla sobre la propuesta. Esperaba que dijera que sí, que el dinero nos vendría bien. Pero me sorprendió. ¿Y si lo usamos para otra cosa? ¿Y si hacemos algo juntas? Algo que quede. La miré. No hablaba de abrir un negocio, ni de inversión. Hablaba de crear un espacio. Un lugar donde más niñas como Lucía pudieran sentirse en casa. Esa idea me sacudió. Porque era la primera vez que Carla no pensaba en ella, sino en los demás. Y sobre todo, en dejar un legado. Esa misma tarde, fuimos a ver el terreno. No era grande, pero tenía luz. Tenía tierra buena. Tenía silencio. Y tenía historia. Carla caminó por el espacio como quien sueña. Yo la miraba. En su voz ya no había soberbia. Había visión. Aquí podemos poner un jardín. Y allá, unas habitaciones pequeñas. Nada lujoso, pero digno. Me conmoví. No por el proyecto, sino por verla tan clara, tan sencilla, tan comprometida. Por fin, sentía que el ciclo no se había cerrado. Se había transformado. Durante las semanas siguientes, empezamos a hacer planes. Hablamos con arquitectos, buscamos permisos, escribimos ideas en libretas que se llenaban más rápido de lo que podíamos organizarlas. Le pusimos nombre al proyecto, Raíces. Porque eso éramos. Raíces rotas, sí, pero vivas. Capaces de volver a brotar. De sostener a otros. De nutrir. Yo tejía mientras ella hacía llamadas. Yo cocinaba mientras ella planificaba. Y entre las dos, fuimos sembrando esperanza. Una noche, después de una jornada larga, Carla me llevó al terreno. Estaba oscuro. Solo la luna iluminaba el espacio. Se paró en medio y me dijo, gracias por no cerrarme la puerta. Yo la abracé. Tú volviste por ella. Yo solo me quedé en casa. Y así, en silencio, bajo el cielo estrellado, entendimos que el perdón no siempre se pronuncia. A veces se construye. Se siembra. Se riega con trabajo. Y con tiempo. Las obras comenzaron un lunes temprano. No había maquinaria ruidosa, ni cascos brillantes, ni obreros uniformados. Solo nosotros, unas manos con ganas de hacer algo que trascendiera. Carla con sus planos dibujados a mano, yo con mi libreta donde anotaba lo que cada niño del orfanato decía que le hacía falta. Una ventana grande para ver el cielo, dijo uno. Una cocina que huela a mamá, dijo otra. Y yo anotaba todo. Porque si algo había aprendido en la vida era que los detalles hacen el hogar. Y eso queríamos construir. Un hogar para los que nunca habían tenido uno. Decidimos empezar por el jardín. No por estética,
sino por sentido. Queríamos que fuera lo primero que los niños vieran al llegar. Verde, vivo, con flores de colores, con bancas de madera, con espacio para correr y para sentarse a llorar si hacía falta. Plantamos bugambilias, girasoles, lavanda. Cada planta tenía una intención, una raíz nueva. Carla me dijo, esto es para que nadie más tenga que mendigar amor. Y esa frase me tocó, porque sí, eso era. Un acto de resistencia contra el abandono. Un refugio sembrado con nuestras propias manos. A medida que avanzaban los días, los vecinos empezaron a pasar. Algunos se ofrecieron a ayudar. Otros solo miraban. Pero todos sabían que algo diferente estaban haciendo ahí. Y aunque nadie decía mucho, me miraban con más respeto. Como si ahora entendieran que no se trataba de una venganza contra Carla, sino de una forma de sanar. De dejar algo al mundo que fuera más grande que nuestras heridas. Un día, una señora me dijo, usted no se quedó llorando. Se puso a construir. Y sentí que eso era cierto. Había decidido vivir más allá del dolor. Carla ya no hablaba de Alan. No lo nombraba. No lo recordaba. Era como si él hubiera sido solo una etapa para llegar aquí. Y yo no preguntaba. Porque a veces, lo mejor que una puede hacer por alguien es no obligarlo a revivir lo que ya entendió sola. La veía trabajar, sonreír, mancharse las manos con tierra, reír con los niños, planear nuevas ideas. Y me sentía orgullosa. No de la mujer perfecta, sino de la que se cayó, se perdió, y decidió volver caminando despacio. Sin atajos. Sin farsas. Con el corazón en la mano. Lucía fue la primera en mudarse. Cuando terminamos los 2 primeros cuartos, me senté con ella en el nuevo porche y le pregunté si se sentía feliz. Sí, abuela, porque ahora no tengo que irme. Y esas palabras me atravesaron. Porque toda mi vida cuidé gente que después se fue. Pero Lucía se quedaba. Y no porque no tuviera otro lugar, sino porque eligió este. Como Carla, pero sin tormenta. Como una segunda oportunidad, sin exigencias. Me hizo un dibujo del jardín. Lo enmarqué. Y lo colgué en la entrada de la casa nueva. Carla me propuso una idea loca, hacer una pequeña biblioteca. No tenemos muchos libros, dije. Pero podemos pedir donaciones, respondió. Y así empezamos. Libros usados, cuentos viejos, enciclopedias rotas. Todo servía. Los niños ayudaban a limpiar, a clasificar, a decorar. Pintaron murales. Escribieron sus nombres en una pizarra. Y cada vez que entraban ahí, sus ojos brillaban. Porque entender que puedes aprender, imaginar y soñar desde el papel, también es una forma de libertad. Y nosotros queríamos darles todas las libertades posibles. Una tarde, Carla me preguntó si yo había pensado en mudarme con ellas. ¿A esta casa? Dije, sorprendida. Sí, a esta. La que estamos haciendo. Me quedé callada. Era una propuesta tierna, pero también simbólica. Mudarse significaba soltar. Dejar atrás la casa donde había amado, perdido, sobrevivido. No fue una decisión fácil. Pero esa noche, me senté en mi sillón, miré las paredes que ya no me dolían tanto, y entendí que los muros no hacen la historia. Las personas sí. Y esas, ya se estaban yendo al nuevo hogar. Vendí la casa vieja unos días después. A buen precio. Sin nostalgia. Usé parte del dinero para terminar el ala de habitaciones. El resto, lo doné al orfanato. Algunos no entendieron. ¿Y tus herederos?, me preguntaron. Y yo respondí, la herencia no siempre es sangre. A veces es historia compartida. Amor sembrado. No me hacía falta más. Tenía un cuarto nuevo, un jardín vivo, una nieta que volvía a casa cada día, y una niña que me abrazaba como si yo fuera todo lo que alguna vez soñó tener. ¿Qué más podía pedir? Carla colgó una placa de madera en la entrada del proyecto. Decía, Casa Ramona, un hogar para los que si quieren una abuela. Cuando la vi, no dije nada. Solo me le acerqué, le tomé la mano y me quedé ahí, con los ojos húmedos. Porque esa frase era más que un homenaje. Era una redención. Una forma de decirme, te vi, te entiendo.
Te honro. Y eso, para una mujer que dio la vida entera sin pedir nada, era más que suficiente. Era el legado que nunca pensé dejar. La mañana de la inauguración llegó sin prisas, como si el tiempo nos respetara. No hubo cintas rojas ni fotógrafos. Solo nosotros. Los niños con ropa limpia y sonrisas nerviosas. Las cuidadoras con ojos húmedos. Carla y yo, tomadas del brazo, caminando despacio hacia ese jardín que habíamos sembrado con más esperanza que flores. Cada rincón tenía historia. Cada bancal, una memoria. Cada planta, una herida curada. Lo miré todo en silencio. Y sentí que, por fin, estaba en paz con el pasado. No lo olvidé, pero lo transformé. Lucía fue la encargada de cortar la cinta simbólica. Usó unas tijeras grandes, y al terminar, gritó: «Bienvenidos a Casa Ramona». Todos aplaudieron. Carla me miró con ojos brillantes. «Lo logramos», dijo. Y sí, lo hicimos. Sin prisa. Sin venganza. Solo con la convicción de que una vida vivida con amor merece dejar algo más que recuerdos. Ese jardín no era solo de flores. Era de segundas oportunidades. De perdones silenciosos. De personas que aprendieron a volver. Y de otras que, por primera vez, supieron quedarse. Pasamos la tarde jugando, cantando, comiendo pan dulce y arroz con leche. Nada lujoso. Nada planeado. Solo calor humano. Y eso bastó. Me senté en una de las bancas, observando a los niños correr, a Carla organizar libros en la pequeña biblioteca, a Lucía pintar piedras con flores. Todo tenía sentido. Ya no era una casa prestada, ni una rutina de sacrificios. Era un hogar verdadero, con raíces, ramas nuevas, y espacio para todos los que quisieran pertenecer. Carla me trajo un sobre. «Es para ti», dijo. Dentro había una carta escrita a mano. En ella me contaba todo lo que nunca me dijo: el miedo, la presión, la vergüenza, el dolor. Y también el amor. «Sé que no puedo cambiar lo que hice», escribió. «Pero puedo dedicar mi vida a merecer tu perdón. Gracias por quedarte, incluso cuando yo me fui». Lloré. No por tristeza, sino porque había esperado esas palabras toda mi vida. No necesitaba más. Era suficiente. Esa noche, salimos al jardín. Carla, Lucía y yo. Teníamos un árbol pequeño para plantar. Un jacarandá. Lo habíamos elegido juntas. Lo colocamos en el centro, justo frente a la casa. Cada una echó un puñado de tierra. No dijimos palabras solemnes. Solo sentimos. Carla me miró y dijo: «Este árbol es para ti. Y para nosotras. Para que nadie olvide lo que sembramos». Yo asentí. Porque a veces, el silencio es el mejor agradecimiento. Y esa noche, no hacían falta palabras. Cuando terminamos, Lucía trajo una regadera. Juntas, regamos el árbol. El agua mojaba la tierra, pero también nuestras memorias. «¿Cuánto tarda en crecer?», preguntó. «Lo que tenga que tardar», respondí. «Como el amor. Como el perdón. Como la dignidad. Todo lo verdadero se toma su tiempo». Y ese árbol era nuestra promesa de que no volveríamos a olvidar lo aprendido. Ni lo perdido. Ni a quienes fuimos en el camino. Me senté en la banca, mirando el árbol. Y pensé en todo lo que habíamos vivido. En las madrugadas de fiebre. En los silencios. En las traiciones suaves. En los gestos que rompieron y en los que repararon. Recordé la casa vieja. El mensaje de Instagram. La notificación. Los gritos. El orfanato. La niña que llegó. La nieta que volvió. Y supe, sin necesidad de decirlo, que había valido la pena. Cada lágrima. Cada paso. Cada semilla. Carla se sentó a mi lado. No hablamos. Solo respiramos juntas. El aire tenía olor a tierra mojada y a posibilidad. La miré. Y ya no vi a la niña que crié. Vi a la mujer que eligió regresar. Que aprendió a pedir perdón sin humillarse. Y a cuidar sin sentirse menos. Le tomé la mano. Su piel era otra. Su tacto era otro. Pero el amor, ese era el mismo. Solo que ahora, más consciente. Más libre. Más fuerte.
Lucía se acercó y nos abrazó. Ya no tengo miedo de que me dejen, dijo. Carla la abrazó también. Y yo ya no tengo miedo de volver. Fue ahí, entre esas dos frases, donde entendí todo. Que el amor no es perfecto. Que se rompe. Que se deshace. Pero si es verdadero, se vuelve a tejer. Con nudos nuevos. Con paciencia. Con tierra fértil. Como ese jardín que ahora respiraba con nosotras. Vivo. Honesto. Completo. No hay finales felices. Hay finales sinceros. Y este, lo era. No por lo que recuperamos, sino por lo que creamos. Carla no volvió a ser la misma. Yo tampoco. Pero en ese jardín, éramos lo que debíamos ser. Abuela y nieta. Mujeres heridas. Mujeres sabias. Mujeres que, por fin, se reconocían sin condiciones. Porque el verdadero legado de una abuela no es la casa que deja. Es el amor que enseñó a sembrar. Me levanté, me acerqué al árbol, puse la mano en el tronco delgado. Gracias por traerme de vuelta a la vida, susurré. No sé si se lo dije a Carla, a Lucía, al árbol o a mí misma. Tal vez a todas. Tal vez a nadie. Pero esa frase flotó en el aire, se quedó entre las hojas, y supo encontrar su lugar. Como todo lo que finalmente se acepta. Como todo lo que, con tiempo, perdón y ternura, florece. Mi nieta me excluyó de su boda, y después tuvo el descaro de gritarme egoísta, por haber vendido su casa. Lo que ella nunca entendió, es que uno no puede exigir lo que no sabe valorar. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hija me gritó: «Tú no pagaste nada aquí», delante de todos. Yo solo sonreí, y cancelé su luna de miel ese mismo día. Porque cuando se olvidan de quien estuvo siempre, la vida les da la lección. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija gritó: «Tú no pagaste nada aquí». Sonreí. Y cancelé su luna de miel ese día. No te lo pierdas, porque estas historias nos recuerdan que el respeto no se hereda, se gana. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.